Mis hijos me trajeron de paseo al mar, pero se les olvidó volver por mí. El pescador que lo encontró aquella mañana todavía recuerda el temblor de su voz, el modo en que las palabras parecían arrastrarse por la arena, igual que las olas cansadas de tanto golpear la orilla. Era un anciano delgado, la piel curtida por el sol, con una chamarra vieja que no combinaba con el calor y una mirada tan perdida que ni el horizonte se atrevía a sostenerle la vista. Estaba sentado en una roca, rodeado de gaviotas y botellas vacías que el mar había devuelto durante la noche, y tenía en las manos una bolsa de plástico donde guardaba unas fotos antiguas y una libreta llena de letras torcidas. Cuando el pescador se acercó, pensó que era un turista extraviado, algún viejo que se había quedado dormido durante una excursión, pero al verlo de cerca, entendió que aquel hombre no estaba esperando un barco, sino un milagro. La marea subía despacio y el aire olía a sal y abandono. El viejo apenas podía mantenerse erguido. Temblaba, los labios agrietados y los ojos rojos de tanto mirar el mar sin encontrar nada. Dijo que se llamaba Ramiro, 87 años recién cumplidos, que había venido de paseo con sus hijos, que lo dejaron allí mientras iban a buscar gasolina, y que ya debía ser tarde porque el sol había salido y ellos no volvían. El pescador sintió un nudo en el estómago. Miró alrededor y no vio ninguna lancha anclada cerca, solo la suya, vieja y oxidada, y las huellas desordenadas de alguien que había caminado de un lado a otro, como quien espera y desespera al mismo tiempo. Don Ramiro no quería causar problemas. Le pidió al pescador que no avisara a nadie, que seguro sus hijos regresaban pronto, que quizá solo se habían demorado, porque el mar es traicionero y el viento cambia de repente. Pero su voz sonaba más a consuelo que a certeza. En la bolsa donde guardaba sus fotos había también una carta doblada con cuidado y una medalla de la Virgen de Guadalupe atada con hilo. El pescador lo ayudó a incorporarse y notó que el viejo cojeaba. Tenía los pies hinchados, las rodillas heridas por las piedras, el rostro quemado por el sol. Aquello no era un paseo, era un abandono. El mar, que todo lo sabe, estaba tranquilo, como si guardara silencio ante la vergüenza humana. El pescador le ofreció agua, pero el anciano apenas bebió un sorbo y sonrió con un gesto que partía el alma. «No se preocupe, joven», le dijo. «Seguro que ya vienen por mí». Luego levantó la mirada al horizonte, donde no había ni una lancha, ni una sombra, ni siquiera una promesa. Había pasado la noche allí, viendo las estrellas y hablando con el recuerdo de su esposa. Dijo que ella le había prometido que cuando llegara su hora, el mar la enviaría a buscarlo, y que por eso, cuando sus hijos le dijeron que querían llevarlo a ver el mar como antes, él sintió que era una señal de Dios. No imaginaba que lo que ellos querían era otra cosa. El pescador quiso entender cómo un hombre tan viejo había terminado solo, en una isla donde nadie vivía. No había casas, ni muelles, ni senderos, solo rocas, arena y silencio. Don Ramiro no supo explicarlo bien. Recordó que subieron juntos a una lancha, que reían, que le tomaron fotos con un teléfono, que le dijeron que iban a remar un poco más allá para buscar un sitio tranquilo. Él se quedó mirando las gaviotas, tarareando una canción antigua, y cuando levantó la vista, ya no estaban. Pensó que tal vez se habían alejado demasiado y que volverían cuando el sol bajara. Pero el sol bajó.
el viento cambió y la noche cayó sin que nadie regresara. El pescador escuchó todo aquello con el corazón encogido. Llevaba años en el mar. Había visto tormentas, naufragios, cuerpos flotando, pero nunca había visto algo tan cruel. Un hijo puede ser ingrato, pensó, pero dejar a un padre así, en medio de la nada, es como dejar el alma pudrirse en la orilla. Decidió subirlo a su lancha y llevarlo de vuelta al puerto. Mientras encendía el motor, el viejo seguía mirando atrás, como si de verdad esperara ver aparecer la lancha de sus hijos, como si aún creyera en la palabra familia. Durante el trayecto, el pescador le preguntó si tenía algún teléfono, alguna dirección donde pudiera avisar. Don Ramiro sacó del bolsillo una libreta empapada y señaló unos números escritos con letra temblorosa. «Es el de mi hijo mayor», dijo. El pescador marcó, pero nadie contestó. Intentó de nuevo, varias veces, hasta que la línea quedó en silencio. Entonces el viejo suspiró hondo y murmuró casi para sí: «Tal vez el mar los haya llevado demasiado lejos». Cuando llegaron a tierra firme, el cielo estaba encendido de naranjas y violetas. El pescador ayudó al anciano a bajar y lo cubrió con una manta. La gente del muelle se acercó curiosa, queriendo saber de dónde había salido aquel hombre. Alguien trajo una taza de café de olla, otro un pedazo de pan. Don Ramiro agradeció con educación, como si todavía temiera molestar. Nadie sabía entonces que detrás de esa apariencia tranquila había una historia de sacrificios y engaños que llevaba décadas gestándose. Esa tarde, mientras el sol se escondía y los pescadores comentaban lo sucedido, el viejo cerró los ojos y dijo en voz baja: «Yo solo quería ver el mar una vez más». Nadie entendió el peso de esa frase. Nadie, excepto él. Sabía que ese viaje era un adiós que no le pertenecía, una despedida planeada por quienes debieron protegerlo. El pescador lo miró con respeto, sintiendo una mezcla de rabia y ternura. Había encontrado a muchos hombres perdidos en el mar, pero nunca a uno que hubiera sido arrojado allí por su propia sangre. Esa noche, el puerto entero quedó envuelto en un silencio extraño, como si el viento contuviera la respiración. Don Ramiro dormía en una camita improvisada dentro de la cabaña del pescador, abrazando la bolsa con sus fotos. En una de ellas se veía a un hombre joven, sonriente, con 3 niños a su lado, los brazos abiertos al mar. Era él, hacía muchos años, cuando todavía creía que el amor de un padre podía resistir cualquier marea. Ahora, con 87 años y el cuerpo quebrado por el sol, comprendía que hay corrientes más peligrosas que las del océano. Las del olvido, las del egoísmo, las del desamor. Y así comenzó esta historia. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que volver atrás, a los días en que don Ramiro todavía tenía fuerzas para esperar, todavía creía en sus hijos, y todavía pensaba que el mar era un lugar de paz y no de abandono. Yo era maestro rural, de esos que enseñaban bajo un techo de lámina, y creían que la letra podía abrir caminos donde no había ni veredas. Durante 40 años anduve de escuela en escuela, cargando mis libros en una mochila remendada, y una fe terca en que el mundo podía hacerse un poquito mejor si uno enseñaba a leer con paciencia. En aquel entonces los días eran duros, pero tenían sentido. Me llamaban Don Ramiro, y aunque no tenía dinero, tenía algo que valía más: la mirada limpia de los niños y la sonrisa de mi esposa, Teresa. Ella
era el faro de mi vida, la que me esperaba todas las tardes con café de olla y pan dulce, aunque no hubiera azúcar. Decía que mientras tuviéramos amor y salud, lo demás era cosa de Dios. Y así fuimos pasando los años, construyendo nuestra casita con esfuerzo, viendo crecer a nuestros 3 hijos, Arturo, el mayor, serio y calculador; Luisa, la de en medio, la más dulce y sensible; y Mario, el pequeño, travieso, pero con un corazón enorme. De ellos vivía orgulloso. Vendí mi lancha vieja cuando Arturo quiso estudiar ingeniería, porque me parecía justo que su vida fuera más cómoda que la mía. Teresa lloró cuando la vio partir. Esa lancha había sido nuestro sustento durante décadas, pero también sabía que lo hacíamos por amor. «Dios se lo va a pagar, viejo», me decía, y yo le respondía que el pago más grande era verlos realizados. Así crecieron, uno tras otro, entre sacrificios y promesas. Cuando Teresa enfermó del corazón, fueron tiempos difíciles. Yo daba clases por las mañanas y cuidaba de ella por las noches, siempre con la esperanza de que los hijos pudieran ayudarnos un poco. Al principio llamaban, preguntaban cómo seguía su madre, pero poco a poco las llamadas se fueron haciendo más cortas, las visitas más raras, las excusas más largas. El día que Teresa partió, el silencio se metió en la casa como un animal que no se quiere ir. Aquella tarde me quedé solo frente al retrato de nuestra boda y prometí cuidar de lo que quedaba, la memoria de nuestro amor y los hijos que habíamos traído al mundo. Pensé que el tiempo haría su parte y que la familia se mantendría unida, pero la vida tiene una forma cruel de desgastar los lazos cuando el dinero o la distancia se meten de por medio. Arturo se fue a vivir a Tijuana, ocupado siempre con su empresa. Luisa trabajaba en una oficina en la capital, y Mario se fue al norte buscando una oportunidad. Las llamadas se convirtieron en mensajes breves, los mensajes en silencios, y los silencios en olvido. Yo seguía en la misma casa, la que Teresa y yo levantamos con nuestras manos. Cada rincón olía a ella. Las cortinas que bordó, la mecedora donde se sentaba a coser, la taza con su nombre que nunca quise tirar. Con el paso de los años, mis fuerzas comenzaron a flaquear, pero me mantenía ocupado dando clases particulares a los niños del barrio, no tanto por necesidad como por compañía. En las tardes me sentaba en la puerta con mi bastón y miraba el mar. Desde allí recordaba los días de juventud, cuando salíamos en la lancha al amanecer y ella reía porque el viento le enredaba el cabello. Una tarde de abril, sin aviso, Arturo me llamó. Su voz sonaba amable, casi afectuosa, como en los viejos tiempos. «Papá», me dijo, «queremos llevarlo a ver el mar. Hace mucho que no lo hace. Los 3 iremos. Será un paseo corto, como los de antes». Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. Era la primera vez en años que mis hijos hablaban de pasar tiempo conmigo. Le dije que sí de inmediato, sin pensarlo. Pasé la noche preparando mi ropa más limpia, lustrando mis zapatos viejos, guardando en una bolsa las cartas de Teresa y una foto donde estábamos los 5 en la playa, cuando aún éramos una familia de verdad. Dormí poco, emocionado como un niño. A la mañana siguiente me peiné con esmero y esperé en la puerta, sentado en mi banquito. El mar brillaba a lo lejos y una brisa cálida me acariciaba la cara. Me sentía vivo otra vez.
Cuando los vi llegar en su camioneta nueva, los tres bien vestidos, con lentes oscuros y ese aire de prisa que tienen los que han olvidado los pequeños gestos, no quise ver la distancia que ya nos separaba. Arturo bajó primero. Me dio un abrazo rápido, y Luisa me besó en la mejilla con cariño distraído. Mario apenas murmuró un «¿Cómo estás, viejo?». Pero yo no les reproché nada. Estaba feliz solo de tenerlos frente a mí. Subimos al coche y partimos rumbo al puerto. Durante el trayecto ellos hablaban entre sí, riendo de cosas que yo no entendía. Intenté contarles sobre los alumnos que aún me visitaban, sobre las historias que les enseñaba de Teresa, pero las palabras se perdían entre las canciones del radio y las notificaciones de sus teléfonos. De pronto me di cuenta de que el mundo de ellos ya no tenía lugar para mí. Sin embargo, no dije nada. Uno aprende a leer los silencios, y en los suyos yo reconocía una mezcla de culpa y distancia. Al llegar al muelle, el olor del mar me llenó los pulmones. Cerré los ojos y por un instante volví a sentir la voz de Teresa, diciéndome que no me olvidara de ser feliz. Arturo alquiló una lancha pequeña. «Solo un paseo corto, papá, para que vea el mar como antes», dijo. Luisa me ayudó a sentarme, y Mario revisó algo en su celular. Me dieron una botella de agua y una sombrilla vieja. «Vamos a alejarnos un poco a buscar gasolina, no tardamos», me explicaron. Y yo, confiado, les sonreí. Me quedé mirando el reflejo del sol sobre las olas, escuchando el sonido de las gaviotas, pensando que por fin la vida me regalaba un día de paz después de tantos años. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. El sol comenzó a bajar y el viento cambió de dirección. Miré hacia el horizonte y no vi la lancha. Pensé que tal vez se habían demorado, que habría algún problema con el motor. Encendí la pequeña radio que llevaba conmigo, pero solo se oían interferencias. Me senté sobre una piedra, acariciando la foto que guardaba en la bolsa. En ella estábamos los 5 frente al mar. Recordé el día en que la tomamos. Los niños aún pequeños, riendo. Teresa detrás de ellos con los brazos abiertos. Yo creía entonces que ese amor era eterno. La tarde se hizo noche, y la noche me encontró todavía esperando. Encendí un pequeño mechero para tener un poco de luz y me acurruqué sobre la arena. El frío se metía por los huesos y las olas golpeaban cerca, como si quisieran arrastrarme con ellas. Pensé en Teresa, en lo mucho que la extrañaba, en lo triste que habría estado al verme así. Cerré los ojos y recé para que mis hijos regresaran, o al menos para que el mar tuviera piedad de mí. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó mis manos, comprendí que algo dentro de mí se había roto. No era solo el cuerpo cansado, era la fe. No podía entender cómo los mismos hijos por los que había trabajado toda mi vida podían haberme dejado allí. Aún así, quise creer que todo había sido un error, que volverían, que cualquier minuto aparecería la lancha. Pero el mar siguió mudo. Me quedé mirando el horizonte, sin llorar, porque a esa edad las lágrimas ya no sirven. Solo sentía un hueco inmenso, donde antes vivía la esperanza. No había resentimiento, solo un cansancio viejo, un deseo de cerrar los ojos y descansar. Pensé que si la muerte llegaba, al menos estaría cerca del mar que tanto amé. Y así, con esa resignación tranquila que da la edad, esperé, hasta que el sonido de un motor
rompió el silencio, y una voz desconocida me rescató de la orilla del olvido. Aquel encuentro con el pescador sería el principio de otra historia, una que aún no sabía si sería de justicia o de redención. Pero en ese instante, mientras me subía a su lancha y el sol me cegaba los ojos, solo podía pensar en una cosa: que el amor que dimos un día puede perderse en la memoria de los otros, pero nunca se borra del alma de quien lo entregó entero. Y aunque mis hijos hubieran olvidado quién era yo nunca podría olvidarlos, porque un padre, aunque lo dejen solo en medio del mar, sigue llamando a sus hijos con el corazón. Cuando desperté en la cabaña de don Felipe, lo primero que escuché fue el sonido de las olas golpeando las piedras, ese rumor que uno conoce desde niño y que de pronto se vuelve una música lejana, como si el mar hablara en voz baja para no asustar a los que sobreviven. Estaba cubierto con una cobija gruesa y olía a café recién hecho. Hacía mucho que nadie me cuidaba de ese modo. El hombre me miró desde la mesa y dijo con una voz ronca por el tabaco: «Pensé que no iba a despertar, viejo. El sol ya lleva rato arriba». Sonreí débilmente, agradecido. No recordaba cuándo había sido la última vez que alguien se preocupaba por si yo abría los ojos o no. Don Felipe me sirvió un plato de frijoles y un pedazo de pan. Me costaba comer, pero él insistió, y yo obedecí. Después se sentó frente a mí y me preguntó sin rodeos qué había pasado. Le conté la historia como pude, deteniéndome a veces para respirar o para que el nudo en la garganta no me rompiera la voz. Le hablé de mis hijos, del paseo, de las horas esperando en la arena. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, bajó la cabeza y soltó un suspiro pesado. «Mire, don Ramiro, uno que ha estado en el mar sabe distinguir cuando un hombre miente, y usted no miente. Lo que le hicieron es imperdonable». Yo no respondí. Había una parte de mí que todavía buscaba una explicación buena, una razón decente que justificara lo que parecía injustificable. Pensaba que quizá se habían perdido, que un accidente los había detenido, que pronto llegarían al puerto buscándome. Quería creer en esa posibilidad, porque aceptar la otra me dolía más que cualquier enfermedad. Durante los días siguientes me quedé en la casa de don Felipe. Él vivía con su esposa, doña Carmen, una mujer de manos suaves y voz templada. Me trató como si fuera su propio padre. Lavó mi ropa, curó mis heridas y me acomodó en una habitación pequeña con una ventana desde donde se veía el muelle. A veces se sentaba conmigo a conversar mientras remendaba redes, y entre palabra y palabra me decía que la gente de ahora corre tanto que se olvida de mirar atrás. Los hijos de antes, decía, podían tener poco, pero siempre tenían tiempo para volver. Yo asentía, sin querer hablar demasiado. Cada mañana, don Felipe salía a pescar y regresaba al mediodía. Siempre traía noticias del pueblo y alguna pregunta de los curiosos. Todos quieren saber quién es usted, don Ramiro, de dónde vino, por qué estaba solo en la isla. Yo le pedía discreción. No quería que se armara escándalo, ni que mis hijos quedaran expuestos. Todavía tenía la esperanza de que aparecieran con una disculpa, pero los días pasaban y el teléfono que me prestaban en el muelle seguía mudo. Una tarde, el pescador regresó con un semblante serio. Se sentó frente a mí y colocó sobre la mesa una carpeta plástica que había encontrado dentro de la bolsa que yo llevaba aquella mañana.
Esto es suyo. Asentí. Él la abrió con cuidado y sacó unos papeles manchados de sal. Eran los documentos que mis hijos me habían pedido firmar antes del paseo. Recordé el momento exacto. Arturo me los presentó como simples trámites para actualizar la casa familiar. Nada importante, papá. Solo firmas de rutina, había dicho. Yo, confiado, firmé sin leer demasiado. Ahora don Felipe observaba aquellas hojas con la frente fruncida. Aquí dice que usted cede todos sus bienes, incluyendo la casa y el terreno, a nombre de sus 3 hijos en partes iguales. Sentí un vacío en el estómago. Tal vez fue un error, murmuré, pero mi voz sonó hueca. Don Felipe me miró largo rato. No parece error, viejo. Esto está redactado por un abogado. Tiene fecha, firmas y testigos. Usted sabe qué significa esto. Lo sabía. En el fondo, lo supe en cuanto lo vi. No era un paseo, era una despedida disfrazada de cariño. Un trámite cruel para deshacerse del último estorbo que quedaba entre ellos y lo poco que yo tenía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de madera y escuchando a los grillos, mientras el corazón me dolía con un peso que no era físico. Uno pasa la vida enseñando a sus hijos a ser buenos, a tener palabra, a ayudar al prójimo, y al final descubre que los valores se pierden como arena entre los dedos. Me pregunté en qué momento los había perdido, si fue mi culpa por haberlos protegido demasiado, o si el mundo los cambió sin que yo lo notara. Pensé en Teresa, en cómo hubiera reaccionado ella. Seguro habría rezado por ellos, con esa bondad que a mí ya me costaba mantener. A la mañana siguiente, doña Carmen me trajo un café y me pidió que no guardara tanto dolor dentro. El rencor envenena, don Ramiro. Mejor use esa fuerza para buscar justicia. No supe qué contestar. A mis años, la palabra justicia suena más lejana que la palabra fe. Sin embargo, cuando don Felipe regresó del puerto con un joven abogado del pueblo, decidí escucharlos. El muchacho, que se llamaba Raúl, revisó los papeles y frunció el ceño. «Esto es grave», dijo, «pero aún podemos revertirlo si demuestra que las firmas fueron obtenidas bajo engaño. Tiene usted testigos, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Nadie había visto nada, solo mis recuerdos y el silencio del mar. Raúl prometió investigar. Mientras tanto, me aconsejó no hacer llamadas para evitar alertar a mis hijos. Dijo que en casos así, la discreción es la mejor defensa. Acepté, aunque en mi interior seguía sintiendo un nudo de culpa. Yo no quería dañar a mis hijos, quería entenderlos, pero los hechos pesaban más que los deseos. Pasaron las semanas, y con el tiempo empecé a recuperar fuerzas. Caminaba por la playa al atardecer, ayudaba a don Felipe a arreglar redes, y a veces enseñaba a leer a los niños del barrio. Ellos me llamaban el profe del mar. En esas tardes, cuando el cielo se pintaba de naranja, sentía por momentos que la vida todavía tenía algo de ternura. Don Felipe y su esposa se habían vuelto mi familia adoptiva. Me hacían reír, me escuchaban y me trataban con un respeto que hacía años no sentía. Sin embargo, en lo más hondo de mi pecho, seguía la herida abierta. Una noche, mientras cenábamos, el pescador me contó que en el noticiero local habían mencionado un caso de presunto abandono. Al parecer, un grupo de vecinos había visto a 3 personas dejando un anciano en una lancha cerca de las islas. Nadie tenía nombres, pero la historia se extendía. Don Felipe me miró con cautela.
esperando mi reacción. Le pedí que no dijera nada. No quería convertirme en espectáculo ni en motivo de lástima. Solo deseaba seguir respirando con dignidad. Raúl, el abogado, volvió al cabo de un mes con noticias. Había encontrado indicios de que los documentos habían sido falsificados en parte. Los testigos firmantes no existían, y el notario que aparecía en el sello había muerto hacía años. Era suficiente para iniciar un reclamo legal. Cuando me explicó todo aquello, no sentí alivio, sino una tristeza más profunda. Saber que tus propios hijos manipularon la ley para borrarte del mapa es una herida que no cicatriza. Agradecí al abogado y le pedí tiempo. El mar seguía siendo mi confesor. Me sentaba frente a él y hablaba con Teresa en silencio. Vieja, me quisieron quitar todo, pero todavía tengo tu recuerdo, decía. A veces creía escuchar su voz en el murmullo de las olas. Esa voz me recordaba que la vida no termina con una traición. A veces empieza de nuevo con un acto de bondad, como el de don Felipe que me tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Una mañana nublada, el pescador me llevó al mercado del puerto. Quería presentarme a la comunidad. Algunos ya habían oído de mí y me saludaban con respeto. Un hombre mayor se me acercó y me contó que tenía un hijo, que llevaba años sin visitarlo. Parece que cuando crecen, se olvidan de quién les cambió los pañales, me dijo entre risas tristes. Entendí que mi historia no era única. Había muchos padres perdidos en el mismo mar de olvido. Aquella tarde volví a casa con el corazón más ligero. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo vivir los días que me quedaban. Ayudé a don Felipe a reparar su bote. Enseñé a unos jóvenes a escribir su nombre. Compartí historias del viejo tiempo. Y cada noche, antes de dormir, agradecía a Dios por haber puesto en mi camino a esa gente buena que me devolvió la fe. Sin embargo, la calma nunca dura para siempre. Un domingo, mientras tomábamos café en el patio, un muchacho del muelle llegó con un sobre. Venía a nombre de Ramiro Hernández. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta de Arturo, la primera en meses. Decía pocas palabras. Papá, necesitamos hablar. Estamos muy preocupados. Dinos dónde estás. No mencionaba el paseo, ni el silencio, ni la herencia. Solo esa frase fría, sin amor. Doña Carmen me miró preocupada. ¿Qué va a hacer, don Ramiro? No supe responder. En el fondo sabía que aquella carta no era un gesto de arrepentimiento, sino el comienzo de algo más, algo que todavía no entendía, pero que ya podía sentir en el aire, como cuando el mar se pone quieto antes de una tormenta. Miré el horizonte y me prometí que, pasara lo que pasara, esta vez no me dejaría hundir. Había aprendido que incluso un hombre viejo puede levantarse del abandono si encuentra una sola mano que no suelte la suya. Y mientras el viento agitaba las cortinas de la cabaña, supe que mi historia aún no había terminado, que las olas todavía guardaban secretos que el mar, tarde o temprano, devolvería a la orilla. Esa noche, el mar rugía como un animal cansado, golpeando contra las piedras del muelle, y yo lo escuchaba desde mi cama, sin poder dormir. No era miedo lo que sentía, sino un peso hondo, una mezcla de cansancio y silencio que me apretaba el pecho. Había pasado semanas en la casa de don Felipe, rodeado de gente buena, pero por dentro seguía sintiéndome vacío. Uno puede estar acompañado y seguir sintiéndose solo. El cuerpo se cura, pero el alma
tarda más. Me quedaba despierto pensando en Teresa y en mis hijos, en lo que había sido mi vida. Me preguntaba en qué momento el amor que les di se convirtió en distancia. Tal vez no lo supe ver. Tal vez, en mi afán por darles todo, olvidé enseñarles que un padre también necesita ser querido, no solo recordado en fechas importantes. Doña Carmen venía cada mañana con café y pan dulce. Decía que el café caliente espanta las penas. Yo sonreía y fingía que el truco funcionaba, aunque en realidad solo me ayudaba a mantener el corazón en calma. A veces ella hablaba de sus propios hijos, que vivían lejos pero llamaban de vez en cuando. La oía con cierta envidia silenciosa, no por maldad, sino por nostalgia de lo que ya no tenía. En la pared, frente a mi cama, colgaba una foto vieja de don Felipe, y ella en su lancha, sonriendo, como si la vida entera cupiera en ese instante. Me gustaba mirarla porque me recordaba a Teresa. Me hacía pensar que tal vez el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Se queda escondido en los gestos de los demás. Una tarde salí a caminar por la playa. El viento soplaba fuerte y el olor a sal me llenaba los pulmones. Caminé despacio, apoyándome en un bastón que don Felipe había tallado para mí. No había nadie a mi alrededor, solo las gaviotas planeando sobre el agua. Me detuve frente al mar y hablé en voz alta, como si Teresa pudiera oírme. «Mira, vieja, sigo aquí. No sé para qué, pero sigo». El eco de mi voz se mezcló con las olas. Recordé los domingos cuando los niños eran pequeños y veníamos a esta misma costa. Teresa llevaba una canasta con tamales, y yo les enseñaba a los muchachos a distinguir el norte por las corrientes. Pensé que esos días habían pasado tan rápido que apenas los alcancé a vivir. El tiempo tiene la mala costumbre de irse cuando uno más lo necesita. De regreso a casa, don Felipe estaba en el patio arreglando un motor. Me miró de reojo y me dijo: «Lo vi hablando solo, don Ramiro. Eso no es malo. A veces uno tiene que contarse la verdad a sí mismo». Reí con suavidad. Era cierto. Esa tarde hablamos mucho. Le conté de mis años de maestro, de las risas en las aulas, del orgullo que sentí cuando mis hijos aprendieron a leer en mi misma escuela. Le confesé que lo que más dolía no era la traición, sino el olvido. Uno puede perdonar la pobreza, las discusiones, incluso los errores, pero no el olvido. El olvido es como morirse despacio. Don Felipe escuchaba sin interrumpir, con esa paciencia que solo tienen los hombres que han visto demasiados amaneceres. Esa noche soñé con Teresa. Estábamos en la casa vieja. Ella molía café y me miraba con esa ternura que hacía que todo tuviera sentido. «Ramiro», me dijo, «no guardes odio. El odio enferma, y tú todavía tienes camino por andar». Desperté con los ojos húmedos. Tal vez fue solo un sueño, o tal vez fue su manera de decirme que debía soltar el peso del pasado. Me levanté y abrí la ventana. El mar seguía allí, inmenso, indiferente, y sin embargo sentí que respiraba más liviano. Con el paso de los días empecé a encontrar una rutina. Ayudaba a doña Carmen en el huerto, enseñaba a leer a los nietos de un vecino, y a veces escribía pequeñas notas en un cuaderno que el abogado me había regalado. Anotaba recuerdos, frases de Teresa, anécdotas de mis alumnos, fragmentos de canciones. Descubrí que escribir me aliviaba.
Era como ir remendando pedacitos de alma con palabras. Don Felipe se burlaba un poco. Decía que si seguía así, iba a publicar un libro. Yo le respondía que, si algún día alguien lo leía, tal vez aprendería que un padre vale más vivo y tranquilo que olvidado y rico. A veces, al caer la tarde, el pescador y yo íbamos al muelle a ver llegar las lanchas. Él saludaba a los compañeros y yo me quedaba en silencio, observando el horizonte. En esos momentos comprendía que la vida, incluso herida, seguía ofreciendo belleza. La luz dorada sobre el agua, los niños corriendo, las voces mezcladas con el rumor de las olas. Me di cuenta de que todavía podía agradecer el techo, el pan, la mano tendida. Era poco y era mucho. Sin embargo, las noches seguían siendo largas. Me acostaba y sentía que el corazón se encogía con la ausencia. Cerraba los ojos y veía las caras de mis hijos cuando eran pequeños. Recordaba sus risas, el olor a jabón después del baño, las manos pequeñas que buscaban las mías al cruzar la calle. Pensar que aquellos niños se habían convertido en los adultos que me dejaron atrás era una herida que no sabía cerrar. Pero también entendía que la vida cambia a las personas, a veces no por maldad, sino por miedo. Quizá mis hijos no soportaban verme envejecer porque los obligaba a pensar en su propia fragilidad. Pensar eso me ayudaba a perdonarlos, aunque no a olvidarlo. Un día, don Felipe me llevó a la colina detrás del pueblo. Desde allí se veía toda la bahía, las casitas con techo rojo, las barcas balanceándose. Aquí traigo a los que se sienten perdidos, me dijo. Mire bien, cada casa tiene una historia. Todos han perdido algo, un hijo, un amor, un trabajo, un sueño, pero siguen aquí, respirando. Y usted también puede hacerlo. Me quedé mirando el horizonte y pensé que tenía razón. No se trata de borrar lo que pasó, sino de aprender a vivir con ello, como quien aprende a caminar con una cicatriz en el alma. Esa noche escribí en mi cuaderno: no soy un hombre abandonado, soy un hombre que fue puesto a prueba. Y sigo aquí. Esas palabras me dieron fuerza. Empecé a levantarme más temprano, a barrer el patio, a cuidar el pequeño huerto. A veces, doña Carmen me llevaba pan recién horneado y decía: cada día que amanece es una oportunidad, don Ramiro. No la desperdicie. Y yo asentía, agradecido por su bondad. Poco a poco, la casa se llenó de risas. Los niños del barrio venían a buscarme para que les contara historias de mis tiempos de maestro. Les hablaba de cuando el pizarrón era una tabla negra y el borrador se hacía con trapo viejo. Ellos escuchaban atentos, con ojos curiosos, y me sentía útil otra vez. En esas tardes comprendí que, aunque mis propios hijos me habían dado la espalda, todavía podía sembrar cariño en otros corazones. El mar, testigo silencioso de todo, parecía más tranquilo. A veces, al atardecer, el reflejo del sol sobre el agua me devolvía la calma. Ya no lo miraba como el lugar de mi desgracia, sino como una frontera que me había obligado a nacer de nuevo. Entendí que sobrevivir no es solo seguir respirando, es encontrar sentido en el dolor, y en medio de esa paz recién nacida, sin buscarlo, algo dentro de mí comenzó a despertar. Una intuición de que la verdad, esa que yo había tratado de callar, tarde o temprano saldría a flote, igual que los restos de un naufragio que el mar no quiere.
guardar para siempre. Esa certeza me asustó y me reconfortó al mismo tiempo, porque por primera vez desde aquel paseo maldito ya no me sentía víctima, sino testigo de mi propia historia. Y aunque no sabía lo que vendría después, me juré que, si el destino me daba una segunda oportunidad, la enfrentaría con la cabeza en alto. Porque incluso los viejos que se creyeron olvidados pueden volver a empezar, y a veces el principio más verdadero nace justo cuando uno piensa que todo se ha terminado. Aquel amanecer, el cielo tenía un color distinto, como si el sol viniera con intenciones nuevas. Me levanté antes que don Felipe y caminé hasta la playa con el bastón. La arena aún guardaba el frío de la noche, y el aire olía a promesa. Sentía que algo estaba por suceder, aunque no podía nombrarlo. Quizá era solo intuición, o esa manera que tenemos los viejos de presentir cuando la vida va a cambiar de rumbo. Me senté sobre una piedra y abrí mi cuaderno. Escribí una frase sencilla. El mar no olvida lo que le confían. No sabía entonces que esas palabras serían proféticas. Días después, el joven abogado Raúl regresó al pueblo con un maletín repleto de documentos. Traía el rostro encendido de entusiasmo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, desplegó los papeles y dijo: «Don Ramiro, encontré algo que puede devolverle su nombre y su tranquilidad». Sus palabras resonaron como campanas. Doña Carmen dejó de amasar pan y se acercó con las manos llenas de harina, expectante. Raúl explicó que, al investigar las escrituras que mis hijos me habían hecho firmar, descubrió irregularidades graves, testigos inexistentes, firmas falsificadas, un notario retirado desde hacía una década. Lo había confirmado en los registros del Estado. Todo esto demuestra que hubo engaño. Dijo con voz firme: «Usted nunca otorgó su patrimonio de manera voluntaria. Tiene derecho a recuperar lo que le pertenece». Me quedé en silencio. Era extraño oír la palabra derecho aplicada a mí después de tanto tiempo sintiéndome invisible. No sentí rabia, sino una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque al fin la verdad se mostraba. Tristeza, porque esa verdad tenía los rostros de mis hijos. Don Felipe golpeó suavemente la mesa con el puño. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. Raúl respondió que debíamos levantar una denuncia formal. Yo dudé. No quería ver a mis hijos en problemas. Una parte de mí seguía buscando la manera de disculparlos, como si un padre pudiera negar la sangre que le corre por dentro. Pero Raúl me miró a los ojos y dijo: «Esto no es venganza, don Ramiro. Es dignidad. No lo hace por castigo, lo hace por justicia». Esa palabra, dignidad, me atravesó. Me recordó las veces que, de maestro, repetía a mis alumnos que la verdad era lo único que no se podía perder ni vender. Acepté. Firmé los documentos con manos que ya no temblaban. Al hacerlo, sentí algo que no experimentaba desde hacía años: la sensación de estar haciendo lo correcto. No por orgullo, sino por respeto a mí mismo y a la memoria de Teresa. Ella, que siempre creyó en el bien, merecía que su nombre no quedara manchado por el engaño de los suyos. Los días siguientes fueron agitados. Raúl se encargó de presentar la denuncia y habló con un periodista del puerto que quería contar la historia, sin nombres ni escándalo, solo como ejemplo de cómo la gente mayor puede ser engañada por su propia familia. Yo acepté con una condición: que mi identidad permaneciera en silencio. No buscaba fama, buscaba verdad.
El reportaje salió un domingo. Se titulaba El maestro que volvió del mar. Contaba cómo un anciano había sobrevivido gracias a la bondad de un pescador y había decidido recuperar su vida. El texto se volvió conversación en el pueblo y, sin saber cómo, llegó hasta otras ciudades. Al principio me dio miedo. No quería que mis hijos lo leyeran y me reconocieran, pero era inevitable. A la semana, el teléfono de la casa de don Felipe empezó a sonar. Primero fueron periodistas, luego autoridades que ofrecían ayuda, después personas comunes que querían agradecer el ejemplo. Algunos mandaron cartas. Una de ellas venía de una mujer de Monterrey que decía haber encontrado en mis palabras la fuerza para defender a su padre de un abuso parecido. Lloré al leerla. Comprendí que, sin quererlo, mi historia se había convertido en un espejo donde otros podían ver sus propias heridas. Doña Carmen me abrazó y dijo: «Ve, don Ramiro, a veces Dios nos usa para sanar a otros». Esa idea me dio paz. Empecé a aceptar entrevistas breves, siempre hablando de respeto, de cuidado, de amor por los mayores. Nunca mencioné nombres ni fechas. El abogado me pidió prudencia, pero él mismo se emocionaba al ver cómo la gente respondía con solidaridad. Sin embargo, en medio de esa calma nueva, llegó la primera sombra. Una tarde, Raúl llegó con el rostro serio. «Don Ramiro, sus hijos ya saben. Han preguntado en el registro y se enteraron de la denuncia. Es probable que vengan». No me sorprendió. En el fondo, lo había esperado desde el día que firmé los papeles. Asentí con serenidad. «Que vengan», dije. «No quiero pelear, solo hablar». Esa noche dormí poco. Soñé que caminaba por la orilla del mar y que 3 sombras me seguían. No eran amenazantes, solo tristes. Desperté con el corazón apretado. Preparé café para todos y esperé el amanecer. Don Felipe me encontró así, sentado frente a la puerta. «¿Y si no vienen para arreglar las cosas?», preguntó él. «Entonces, que el mar los juzgue», respondí. Pasaron 2 días antes de que los viéramos aparecer. Llegaron en una camioneta blanca, vestidos con la prisa del arrepentimiento. Los 3 bajaron con rostros tensos y bolsas en las manos, llenas de obsequios. Doña Carmen los miró desde la ventana con desconfianza. Yo salí despacio, apoyado en el bastón. Arturo fue el primero en hablar. «Papá, venimos a buscarlo. Estamos muy arrepentidos». Detrás de él, Luisa y Mario asentían en silencio. Los observé un instante. Vi en ellos los rasgos de los niños que habían sido, pero también el cansancio de quienes llevan una culpa pesada. Les pedí que entraran. Nos sentamos en la sala. Nadie hablaba. El reloj marcaba cada segundo, como una gota que cae. Finalmente, Arturo rompió el silencio. «Nos equivocamos, papá. No sabíamos que esto iba a llegar tan lejos». Yo sonreí con tristeza. «¿Qué tan lejos pensaban que iba a llegar, hijo? ¿Hasta mi tumba?» Él bajó la mirada. Luisa empezó a llorar. «No queríamos lastimarlo», dijo. «Solo pensábamos que sería más fácil manejar las cosas». Aquella frase resumía todo. Más fácil. Vivimos en un tiempo en que todo debe ser fácil, hasta deshacerse de un padre. Les hablé sin levantar la voz. Les conté cómo me había sentido, cómo don Felipe me había rescatado,
cómo había recuperado algo de esperanza. No los acusé, solo narré. A veces el silencio duele más que el grito, y ellos lo sintieron. Mario, el menor, intentó justificarse, pero se detuvo al ver mis ojos. No busco castigo, les dije. Busco verdad. Lo que hicieron no puede borrarse, pero todavía pueden aprender algo de ello. Estuvimos horas hablando. Hubo lágrimas, excusas, promesas. No supe si eran sinceras, pero las escuché. Cuando se marcharon, doña Carmen suspiró. ¿Cree que cambiarán? No lo sé, respondí. El perdón no borra el pasado, solo impide que te consuma. Después de esa visita, algo dentro de mí cambió. Ya no temía a la memoria. Comprendí que el dolor, si uno lo enfrenta, puede volverse maestro. Comencé a escribir mi historia completa en el cuaderno, no como testimonio legal, sino como legado. Quería dejar constancia de lo que había aprendido, que el amor sin respeto se vuelve costumbre, y que la vejez no es una derrota, sino una forma distinta de seguir enseñando. Con la ayuda de Raúl, el proceso avanzó. El tribunal reconoció la falsedad de las firmas y anuló los documentos. Mi casa volvió a ser legalmente mía. Me ofrecieron compensaciones, pero las rechacé. No quiero dinero, dije. Quiero tiempo, y ya me lo han devuelto. Esa victoria silenciosa se sintió como un amanecer largo después de muchas noches. El pueblo entero celebró conmigo. Los niños del barrio me llevaron flores. Don Felipe organizó una comida en el patio y todos brindamos con café. Me senté bajo la sombra y observé las caras felices, el humo del asador, las risas. Por un momento, sentí que Teresa estaba allí, sonriendo entre la gente. Raúl levantó su taza y dijo: «Por don Ramiro, que nos enseñó que la justicia también puede tener voz suave». No pude evitar llorar, pero eran lágrimas distintas, de alivio, no de tristeza. Pensé en mis hijos, en los años que tal vez tardarían en comprender lo que habían perdido. Esperaba que algún día, cuando el orgullo se les agotara, recordaran que todavía tenían un padre vivo, dispuesto a escuchar. No sabía si habría reconciliación, pero ya no dependía de mí. Mi tarea era vivir, enseñar y agradecer. A partir de entonces, mi nombre empezó a resonar en otras comunidades. Me invitaban a hablar en escuelas, en centros de adultos mayores. Contaba mi historia no para dar lástima, sino para recordar que el respeto no se hereda, se cultiva. Los jóvenes me escuchaban atentos, y yo les decía: nunca olviden que la vejez no es carga, es raíz. Algunos me abrazaban al final, y en esos abrazos encontraba pedacitos de lo que había perdido. Una tarde de otoño, mientras el sol se escondía detrás del mar, don Felipe se sentó junto a mí y me preguntó si valía la pena todo lo que había pasado. Pensé un momento y respondí: sí, porque perdí mucho, pero gané la verdad. Y sin verdad no hay descanso. Él asintió, mirando el horizonte. El mar devuelve todo lo que se traga, don Ramiro. A veces tarda, pero siempre devuelve. Esa noche escribí las últimas líneas de mi cuaderno. No guardo rencor. La vida me probó y no me venció. Si mis hijos algún día regresan, aquí estaré, no con reproches, sino con la calma de quien aprendió que el amor verdadero no exige, solo espera.
cerré el cuaderno y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mi alma y el mar respiraban al mismo ritmo. El día de la audiencia amaneció con un cielo claro, tan limpio que parecía recién lavado por la noche. Me vestí con la ropa más sencilla que tenía: camisa blanca, sombrero viejo y el bastón que don Felipe me había tallado. No era un atuendo de batalla, sino de paz. Mientras doña Carmen me ayudaba a abotonar la camisa, me dijo: «Va a estar bien, don Ramiro. Hoy se va a cerrar el círculo». Yo asentí en silencio. En el fondo, sentía que tenía razón. Aquella jornada no era un pleito. Era el desenlace de una vida que había pasado demasiado tiempo esperando ser escuchada. Fuimos los tres al juzgado del puerto. Raúl, el joven abogado, caminaba junto a mí con una mezcla de orgullo y respeto. En el pasillo se respiraba un aire tenso. Había periodistas, curiosos y varios vecinos que habían venido a acompañarme. Don Felipe se mantenía a un lado, serio, con las manos en los bolsillos. Cuando vi a mis hijos al final del corredor, sentí que el tiempo se detenía. Arturo llevaba traje, Luisa un vestido sobrio y Mario un rostro que no supe descifrar. Por un segundo pensé que volvería a dolerme como la primera vez, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no había miedo ni rencor, solo una calma extraña, la de quien ha comprendido que la verdad no necesita gritar. El juez, un hombre de mirada cansada pero justa, nos hizo pasar a todos. En la sala, la luz entraba por los ventanales e iluminaba las carpetas sobre la mesa. Me pidieron declarar primero. Me levanté despacio, apoyado en el bastón, y cuando hablé sentí que mi voz sonaba firme, aunque temblara el aire. Conté la historia desde el principio. Los años de maestro, el amor por Teresa, los sacrificios, el día del paseo, las horas de espera, el rescate del pescador. No usé adornos ni palabras duras. Hablé como quien relata algo inevitable, una tormenta que pasó y dejó marcas. Cada frase caía despacio, pesada pero clara. Mientras hablaba, miré a mis hijos. Vi en sus ojos el reflejo de mis palabras y comprendí que cada una era como una piedra cayendo al agua. No hacía ruido, pero dejaba ondas que se expandían. Arturo bajó la mirada. Luisa se secó una lágrima y Mario cerró los puños, quizá para contener la culpa. No los odiaba. Al contrario, deseaba que entendieran. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. El juez asintió y pidió los documentos. Raúl explicó los hallazgos, las firmas falsas, las fechas imposibles, el notario inexistente. Su voz era técnica, pero en cada palabra se percibía la indignación. El juez me miró y dijo: «Don Ramiro, usted tiene derecho a recuperar lo que le pertenece». Asentí, pero sentí que mi victoria era otra. Lo que yo había perdido no se medía en propiedades, sino en vínculos. La justicia podía devolverme una casa, pero no los años de abandono. Aún así, agradecí. Era importante que quedara escrito, que al menos una parte de la verdad tuviera forma legal. Cuando el juez dio por concluida la sesión, los periodistas se acercaron. Uno me preguntó qué sentía al ganar. Le respondí: «No gané, sobreviví, y eso basta». Esa frase salió sin pensarlo, pero después entendí que era la única posible. Don Felipe me tomó del brazo y me llevó afuera.
El aire olía a sal, y en el puerto las gaviotas giraban en círculos como si celebraran en silencio. Mis hijos salieron poco después. Se acercaron con timidez. Arturo habló primero. «Papá, lo lamentamos de verdad. No supimos lo que hacíamos». Su voz era baja, casi un suspiro. Luisa lloraba. Mario no decía nada. Yo los miré a los tres, tan adultos y a la vez tan pequeños, y sentí una compasión profunda. «Hijos», les dije, «uno no puede desandar el mar. Lo hecho está, pero todavía se puede aprender a remar distinto». Nadie respondió. Les toqué el hombro, uno por uno, sin reproche. En sus ojos había vergüenza, y en los míos, cansancio. Me di media vuelta y caminé despacio hacia la salida. Fuera del juzgado me esperaba medio pueblo. Alguien comenzó a aplaudir, no por triunfo, sino por respeto. Me sentí abrumado. No sabía qué hacer con tanto reconocimiento. Don Felipe me guiñó un ojo y dijo: «¿Ve? Le dije que el mar devuelve todo». Sonreí. La brisa traía olor a agua dulce y madera húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso. Durante las semanas siguientes, el caso se volvió ejemplo en la región. Las autoridades iniciaron campañas de protección a los mayores. Raúl fue invitado a dar charlas sobre ética y derecho familiar. Yo, en cambio, preferí el silencio. Volví a mi vida sencilla en la casa del puerto. Cada mañana barría el patio, cuidaba el huerto y enseñaba a los niños a leer. Las noticias podían seguir su curso. Mi justicia estaba cumplida. Una tarde recibí una carta. Era de Luisa. Decía pocas líneas, pero cada una pesaba. «Papá, no espero que nos perdone, pero gracias por no humillarnos. Estamos intentando entender. Ojalá un día podamos hablar sin miedo». Guardé la carta en mi cuaderno, entre las páginas donde había escrito mis pensamientos del mar. No respondí, porque hay silencios que pesan menos que las palabras. Esa noche bajé al muelle. El cielo estaba lleno de estrellas y el mar quieto como espejo. Don Felipe se acercó con 2 tazas de café. Nos sentamos sin hablar. Después de un rato le dije: «Sabe, compadre, la verdad no siempre necesita castigo. A veces basta con que salga a la luz». Él asintió. «Sí, y que quienes la niegan tengan que mirarla de frente». Nos quedamos allí, oyendo cómo las olas rozaban los pilotes del muelle, como si fueran manos limpiando la orilla. Pensé en Teresa. Imaginé su risa flotando entre las estrellas. «Vieja», murmuré, «ya puedes descansar. Ya no tengo miedo». Cerré los ojos y sentí el aire tibio en la cara. Había pasado tanto desde aquel día en la isla que me costaba creer que seguía siendo el mismo hombre. Tal vez no lo era. Tal vez ese mar me había rehecho a su manera, limando las aristas del dolor hasta dejarme redondo de calma. Los días se fueron llenando de rutina buena. Los niños del barrio me buscaban más que nunca. Les contaba historias del tiempo en que los libros eran tesoros y las palabras semillas. Les enseñaba que la bondad no se enseña con sermones, sino con ejemplos. Una tarde, uno de ellos me preguntó si yo aún quería a mis hijos. Sonreí y respondí: «Claro, el amor de un padre no tiene interruptor. Solo aprende a quedarse quieto hasta que el otro lo necesite». El niño no entendió del todo, pero me regaló una flor. Con el paso de los meses, la paz fue asentándose.
cada amanecer me encontraba más ligero. A veces llegaban cartas de desconocidos que me llamaban maestro, abuelo, ejemplo. Yo leía y sonreía, pero en el fondo sabía que no había hecho nada extraordinario. Solo había decidido no rendirme. Cuando uno envejece, la mayor victoria es seguir siendo uno mismo. El abogado Raúl me visitó un día para despedirse. Le habían ofrecido trabajo en la capital. Gracias por confiar en mí, don Ramiro. Usted me enseñó que el derecho sin compasión no sirve. Le di un abrazo. Y usted me enseñó que la juventud no está perdida. Lo vi marcharse con la misma fe con la que yo alguna vez comencé a enseñar, en las tardes de quietud, cuando el sol se hundía y el agua se doraba. Me gustaba pensar que tal vez mis hijos también encontraban su propia forma de redención. No lo sabía, pero me bastaba con imaginar que algún día entenderían que el perdón no borra, pero limpia. Y si alguna vez regresaban, la puerta de mi casa, la verdadera, la del corazón, seguiría abierta. Una mañana, mientras barría el patio, don Felipe llegó con el periódico bajo el brazo. En la portada había una nota: El maestro del mar inspira nueva ley de protección familiar. Reí, no porque quisiera fama, sino porque entendí que algo bueno había nacido del dolor. A veces la vida hace brotar flores donde hubo naufragios. Al caer la tarde, me senté frente al mar con mi cuaderno. Escribí despacio. La justicia no siempre suena como un martillo. A veces tiene voz de ola. Y yo ya escuché la mía. Cerré el cuaderno, miré el horizonte y dejé que la brisa me despeinara. No necesitaba más pruebas, ni más palabras. Había dicho mi verdad, y el mundo, al fin, me había escuchado. El tiempo pasó sin que yo lo notara. En el calendario los meses cambiaban, pero dentro de mí todo se había vuelto quietud. La casa, que una vez fue refugio del miedo, ahora respiraba calma. Cada amanecer era distinto. El canto de los gallos, el olor del pan que doña Carmen horneaba, las risas de los niños que cruzaban el patio para saludarme antes de ir a la escuela. A veces pensaba que la vida, cuando uno deja de pelear con ella, se acomoda sola. No tenía riquezas ni lujos, pero tenía lo esencial: paz, compañía y la certeza de haber hecho lo correcto. Habían pasado casi 2 años desde el juicio, y poco a poco la historia se había desvanecido del rumor público. Yo seguía allí, enseñando a leer a quien quisiera aprender, escribiendo en mi cuaderno frases que me nacían del alma. Los domingos iba al cementerio con flores para Teresa. Le contaba mis días y le decía que ya podía descansar tranquila. Me gustaba hablarle como si aún me escuchara, porque de algún modo lo hacía. En el murmullo del viento, en el vaivén del mar, en la risa de los niños. A veces cerraba los ojos y sentía su mano sobre la mía, suave, paciente, eterna. Una tarde de mayo, mientras barría el patio, llegó una camioneta blanca al puerto. No le presté atención al principio, pero cuando vi bajar a Arturo, a Luisa y a Mario, mi corazón dio un salto. Venían sin trajes ni excusas, solo con miradas cansadas. Me quedé quieto, apoyado en el bastón. Los 3 se acercaron despacio, y por un instante me parecieron los niños de antes, los que corrían descalzos por la playa. Luisa fue la primera en hablar. «Papá, venimos a verlo».
sin abogados, sin papeles, sin nada. Solo queríamos verlo. Su voz temblaba. Arturo añadió: «Sabemos que no merecemos su perdón, pero queremos aprender a ser sus hijos otra vez». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. En él cabía toda una vida. Los miré uno por uno y sentí que, a pesar de todo, seguían siendo parte de mí. No se puede arrancar la raíz de donde uno viene. Les ofrecí pasar, y doña Carmen, que observaba desde la puerta, les sirvió café. Nos sentamos alrededor de la mesa. No hablamos del pasado, hablamos del presente, del mar, del trabajo, de los niños que ahora venían a estudiar conmigo. Me contaron de sus vidas, de los errores, de los cambios. Por primera vez en mucho tiempo, los escuché sin dolor. Cuando se despidieron, Arturo me abrazó. «Gracias por no cerrarnos la puerta», me dijo. Le respondí: «No soy juez, hijo, soy padre». Y un padre no condena, enseña. Vi lágrimas en sus ojos y entendí que tal vez ese era el verdadero perdón, no el que se pronuncia, sino el que se siente. Los vi marcharse con el alma liviana. No sabía si volverían, pero tampoco me importaba. Lo que tenía que sanar ya estaba curado. Esa noche salí al muelle. El cielo era un manto de estrellas, y el mar estaba en calma. Me senté en mi roca preferida, con el bastón a un lado. Pensé en todo lo que había vivido: el amor, el abandono, la soledad, la justicia, el perdón. Todo formaba parte del mismo viaje, como las mareas que suben y bajan, sin dejar de ser mar. Comprendí que no había perdido la vida, solo la había transformado. Ya no era el hombre que esperaba, sino el que entendía. Saqué mi cuaderno y escribí las últimas líneas. He aprendido que los hijos no siempre cumplen lo que prometen, pero la vida sí. Promete enseñarte lo que necesitas saber, aunque duela. Yo no busqué venganza, solo verdad, y la encontré. El mar me devolvió la dignidad que el olvido me había robado. Ahora puedo irme en paz, porque mi historia ya no me duele, me pertenece. Guardé el cuaderno, respiré hondo y miré el horizonte. Las luces del puerto titilaban como luciérnagas sobre el agua. Escuché a lo lejos la voz de don Felipe llamándome para cenar. Sonreí, me levanté con lentitud y caminé hacia la casa. Cada paso sonaba distinto, ligero, como si el suelo me devolviera una gratitud antigua. Detrás de mí, el mar seguía hablando, pero ya no era un eco de tristeza, sino de compañía. Al entrar, doña Carmen me sirvió un plato de sopa caliente. En la pared, la foto de Teresa parecía mirarme con aprobación. Me senté, tomé la cuchara y pensé que la vida, incluso después del naufragio, siempre ofrece una orilla. Solo hay que tener el valor de nadar hacia ella. Cerré los ojos un momento y di gracias, no por lo perdido, sino por todo lo que había llegado después, porque comprendí, al final de todo, que uno envejece de verdad solo cuando deja de creer en la bondad. Y yo, gracias a un pescador y al mar, seguía creyendo. Así termina mi historia, no con un final triste, sino con la certeza de que aún en la vejez, aún después del abandono, el alma puede renacer. Y si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, les diría que el amor no se mide en lo que te dan, sino en lo que te queda después de haberlo entregado todo.
y lo que me quedó, con todo y las cicatrices, fue suficiente para seguir mirando el mar sin miedo, con la serenidad de quien sabe que, aunque la marea cambie, siempre hay un nuevo amanecer esperándonos en la orilla.